Quería daros un poco la bienvenida al acto en el Círculo de Chamberí, dar las gracias a Pablo, del Círculo de Ciudad Lineal, a nuestro querido Julio Rodríguez, que ya lo conocéis todos, y bueno, que os sintáis a gusto aquí y encantado de veros a todos, de poder compartir un poco las ideas y las ilusiones que tenemos en el próximo, este año que nos toca y estas elecciones que van a ser tan importantes para nosotros. Así que bienvenidos y adelante. Gracias. Hay que apuntar ahí. No hace falta. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias Julio por estar acá con nosotros. Gracias a todos los que han venido. Bueno, supongo que no hay que presentar mucho más a Julio en su currículum, que lo conocemos todos. El micrófono. ¿Puedes elevar un poquito más? Parece que graba todo. Sí, pero no se oye, ¿no? Por aquí no se oye. Por ahí ahí no se oye nada. Pero, No, tienes que hablar más alto, Pablo. bueno, decía que no hace falta hablar del currículum de Julio, nos conocemos todos, y que es un compañero más y un militante más. El tema de hoy es, quizás habría que hablar de algo que es muy importante para entender lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Palestina, lo que apunta el Sáhara y lo que ha pasado y pasa en nuestra querida América Latina, que es hablar del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Algo que el dominicano Juan Bosch escribió hace ya por los años 60, un libro hermoso se llama El Pentagonismo, que explica cómo toda la acumulación capitalista de los Estados Unidos se vuelca centralmente en el desarrollo de este complejo militar industrial. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, ante este complejo hay que inventarle una doctrina que justifique esa expansión y la constante producción de esa industria militar. Y es que Estados Unidos decide que ya no es más un país invasor, sino que actúa en cualquier lado en defensa de su país. O sea, Cuba es un peligro para Estados Unidos, Vietnam es un peligro para Estados Unidos, Irak después, Kuwait, lo que haga falta. Esa doctrina es lo que les va a justificar, y sobre todo su acción fundamental en América Latina, que ellos inventan un término que es la lucha contra la subversión, que es, ¿cuál es la subversión? El comunismo, y que nos elimine nuestra cultura y nuestra identidad como una sociedad occidental y cristiana. En América Latina eso ya se llamó doctrina de la seguridad nacional. Fracasadas las dictaduras y agotadas ya todo ese proceso de la tradicional golpe militar, Estados Unidos necesitó inventar otra fórmula nueva, y que son los que se llaman los conflictos de baja intensidad, que podemos ir viendo año tras año. En cualquier parte del mundo hay una actuación, ¿no? Pues, en el Cuerno de África, donde haga falta, Líbano, etcétera, etcétera. Bueno, creo que la guerra de Ucrania tiene mucho que ver con este complejo industrial militar, y por mi parte nada más, y acá hay un experto mucho más que yo que puede explicar más cosas. Gracias, señor. Pues tengo la voz muy baja, espero que se me oiga, y si no, pues haré un esfuerzo, pero primero quería agradecer al Círculo, a María Antonia, a Pablo, por darme la oportunidad de estar aquí. La verdad que yo a este círculo tengo mucho cariño, y además, y en general le tengo cariño a todos los círculos, porque yo creo que para mí siempre ha sido una oportunidad, en la época que estuve también como secretario general de Madrid y tal, la oportunidad de aprender, la oportunidad de estar en contacto con la realidad, y la oportunidad de aprender hasta en los temas que la gente te considera que eres un experto, que es, yo creo que hay que oír siempre de los expertos, porque lo que hay que aplicar en casi todos estos temas es el sentido común. Y así se lo dije a María Antonia, que esto lo planteaba más que como una charla, como un debate. O sea, probablemente pues estaré dando una especie de introducción, de levantar algunos temas, pero para mí lo más importante es, bueno, pues satisfacer, abrir el debate, y los temas que son de interés, sea este de la guerra de Ucrania, sea el tema del complejo militar industrial, sea el tema de la Unión Europea, sea el tema de qué hacemos en este mundo y qué hacemos por nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Porque evidentemente es donde vemos todo muy difícil.
Esta mañana hablaba inicialmente sobre el tema de que todos los conflictos al final son conflictos de intereses y no empiezan, este no empezó el 24 de febrero y no terminará cuando se firme el acuerdo de paz. Todos los conflictos vienen de muy atrás. Y eso yo creo que es lo más importante y de lo que tenemos carencia en general en la sociedad, de estudiar por qué estamos aquí en la situación. Aquí el problema no es si son carros de combate, cazas de combate, si Putin es bueno, si Estados Unidos es malo, es saber cuál es el problema, cuáles son los intereses que están aquí. Y si empezamos a escarbar un poco, vemos que aquí hay una crisis, un cambio de modelo energético. Ha habido un cambio, ha habido un encarecimiento de las materias primas, ha habido una inflación. Hay una terrible guerra para los ucranianos y para los rusos que se convierten en con lo que llaman una guerra de proximidad, donde otros intereses, que probablemente sean los de Estados Unidos y China, que son las dos potencias hegemónicas, una que todo el mundo dice que está en declive y otra que está en ascenso, sea cuando sea, todo eso es la consecuencia de que a alguien le toca pagar el plato, como son estas circunstancias. Y en eso, evidentemente, ahora hablábamos esta mañana, hablábamos de cuál es el problema de ahora, el enquistamiento del conflicto, ¿no? La cronificación del conflicto. Un conflicto en el que yo decía al principio, cuando me preguntaban, ¿crees que va a haber guerra? No, porque es tan irracional que no creo que la haya. ¿Crees que va a ser corta? Sí, porque es tan irracional que probablemente sea corta. Pues nada, error tras error. Y vas viendo que la guerra se va cronificando, pero que hay una serie de intereses, que si vemos la serie de intereses, vemos que hay gente, grupos, lobbies, que no les interesa. Igual que en una crisis siempre hay gente que gana, en la inflación hay gente que está ganando, pero siempre pierden los más desinformados, los más vulnerables, que es la gente, el caso de Ucrania, el caso de la inflación y demás. Y ahí podemos entrar en el debate. El complejo militar industrial la definición la sacó el general Eisenhower, que fue tras la Segunda Guerra Mundial, en su segundo mandato, o sea, después de estar 8 años en el gobierno, dijo: no sé cómo este complejo militar industrial lo vuelvo a reconvertir, algo que se había creado lógicamente para una guerra mundial, cómo lo vuelvo a convertir en una cosa, en una industria de paz. Estamos hablando en aquellos años. Obama, otro modelo atípico, un presidente afroamericano que no había hecho el servicio militar, se encontró con otro complejo militar que él llamó el Manual de Washington. Decía, hay un establishment en la administración que no me deja tomar decisiones razonadas y razonables. También lo dijo en el segundo mandato, en una entrevista que hizo a una revista Atlantic Review, y también lo escribió en sus memorias en Tierra Prometida. Decía, hay un establishment, él le llamaba, que utiliza siempre la fuerza militar para imponer sus criterios y que no ha sido capaz de combatir. Y él hablaba de un hecho muy concreto, la guerra de Siria. ¿Os acordáis de la guerra de Siria? Que se dijo que si el enemigo utilizaba armamento químico, tenía que intervenir Estados Unidos. Y hubo denuncias de que se había utilizado armamento químico, y Obama tomó la decisión, en contra de todo ese establishment, de no entrar en la guerra. Una decisión, pues claro, significaba aquel conflicto. Para él le llamó a esa fecha, me parece que fue en 2013, le llamó el Día de la Liberación de Siria. Para él era como que él había, en la soledad del mando, había tomado una decisión que él creía correcta, que era esas famosas líneas rojas que estamos hablando ahora. En este conflicto de Ucrania, recordáis que al principio, nada, material defensivo, cascos, chalecos, ayuda, ambulancia, además. Luego ya misiles, que eran misiles porque hay que tal, y empezamos ya a aprender de los modelos, que si el Patriot, que si el Iris-T, un americano, otro europeo, porque a ver si la guerra va a ser los americanos, o sea, va a ser el negocio. Luego carros de combate, el Leopard, sí, pero si tú no mandas el Abrams, que yo tengo también el Leclerc, dice el inglés, que yo tengo también el francés, el inglés, el Challenger y el francés, o sea, un negocio, o sea, como si estuviéramos en un supermercado vendiendo, pero una tremenda escalada, una tremenda cronificación, cada vez más lejos el tema de la paz. ¿Cuándo se habla del tema de la paz en un conflicto? Siempre cuando empieza. Todos los conflictos, Napoleón decía que cuando empieza un conflicto, lo primero que se hace es montar un equipo de paz, porque la guerra es terrible para todo el mundo
es costosa para mucha gente y no es beneficiosa para nadie. Y siempre se dice que se está negociando en la sombra. Tanto es así que en el mes de la guerra empieza en febrero, o la invasión empieza en febrero, en marzo ya hay intentos para parar aquello que era una sangría. Estambul, la negociación de Estambul, y se llega a decir que se está muy cerca de la paz. Hoy, hace 7 meses después, leemos artículos de un general, el general Cuyat, que es el presidente del Comité Militar de la OTAN, que dice: estuvimos muy cerca de un acuerdo. Había 15 puntos de paz. Estaba de acuerdo Ucrania. Ucrania estaba de acuerdo que era volver a los puntos del conflicto, que eran el 23 de febrero, o sea, cada uno a su sitio, acuerdos de paz, que Ucrania no entraba en la OTAN y que Ucrania elegía con quién quería organizar su seguridad. O sea, casi estaba hecho. Alguien dice que no. El general Cuyat acusa a Boris Johnson. Boris Johnson, me da igual, Boris Johnson es el que le manda el jefe, ¿no? Por así decirlo. Pero con aquello se para y ya empieza, ya no se vuelve a hablar de paz. Ya no se vuelve a hablar de acuerdos, como que es imposible. Y así estamos en esta planificación. Se para, que si llega el invierno, que si ahora la primavera, se va alimentando. El tema de los carros de combate, que ha estado esa la polémica, si lo veis, no sirve para nada. O sea, no va a servir a los ucranianos ni para echar a los rusos, ni a los rusos para... Estamos hablando primero que si dan 100, ahora 40, que nosotros si damos 2, el otro que... O sea, cosas que si las veis con sentido racional, que es el que yo quiero que hay que utilizar en estas cosas, y no hacer caso a los expertos, dice, es ridículo lo que estamos hablando. ¿Pero qué ha hecho? Implicar a partes que estaban un poco remisas en ese conflicto, los alemanes. Cronificar el conflicto, porque claro, si yo ahora empiezo a las líneas de producción a que, bueno, yo hago carros de combate, pero dime para cuántos y para cuánto tiempo. Estoy cronificando ya el conflicto para más allá de la primavera, o sea, para más allá. Evidentemente esto es cinismo e hipocresía, ¿no? O sea, yo no estoy culpando a los lobbies de que sean los que alimentan la guerra, pero están vendiendo cosas que se venden que son para la guerra. O sea, evidentemente esa es una industria, un complejo, que cuando no es necesario hay que desmontar. Hay que desmontar. Cuando no hace falta hay que desmontarlo. Cuando nosotros en España pasamos de la industria del carbono a la transición y tal, tiramos los hornos de Sagunto con una gran crisis del mundo obrero, y se transforman las industrias en otra cosa. Eso no se ha hecho, quiero decir, a nivel mundial, ni con el complejo militar industrial, ni con todo el sistema de armas. Tanto es así, cuando entró Trump en el gobierno, Trump era como un cambio brusco, como fue Thatcher y Reagan, un cambio brusco de la época de Obama y tal, y lo primero que hizo fue aprobar el mayor presupuesto de la historia en defensa de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está prometiendo Biden para el próximo año? El mayor presupuesto de la historia para los Estados Unidos en defensa. Que eso alimenta a un complejo que nunca se va a... ¿Qué se está haciendo con el tema del 2%? Bueno, el 2%, vale, subimos el 2%, ¿pero en qué? ¿Por qué no el 1,5% o por qué no el 3%? Explícame en qué. No, el 2%. Tú mete en defensa que yo ya compraré barcos, aviones o globos. Porque aquí, como veis, el enemigo se encuentra enseguida. Si no lo hay, buscas un globo o buscas lo que sea, pero es así de terrible. Con esto no quiero sonar a eso, sino que evidentemente los gobiernos no hacen nada, decía esta mañana, si no hay una gran presión de la base social. Si no hay una gran presión de la base social. Y este es un tema que no se debate. Hablamos de sanidad, y muchos somos expertos en sanidad, atención primaria, tal. Hablamos de educación primaria, tal. De seguridad. De seguridad, y ahora hablaremos, si queréis, qué entiendo por seguridad. Seguridad no es comprar armamento, porque la seguridad se puede conseguir de muchas maneras. Yo puedo llegar, estar seguro con alianzas, con acuerdos diplomáticos, con acuerdos comerciales. Si a alguien le pregunto cómo se siente seguro, dice, primero dame de comer, después dame de vivienda, lo que llamamos seguridad humana. O sea, ese es un debate que habría que abrir, pero ese debate habría que abrirlo en la sociedad, porque implica presupuestos. Y los presupuestos son un ejercicio de suma cero. Si yo gasto más de una cosa, gasto menos de la otra. Si gasto más de sanidad o de educación, o si gasto más en defensa, bueno, vale, pero que me lo expliquen.
¿Tú quieres primero estar seguro y defendido, o sea, y bien defendido? Vale, pero te tendrás que quitar el postre o te tendrás que dejar, en vez de ir en coche, ir en bicicleta. Es un ejercicio que es un ejercicio democrático y que hay que debatirlo en una sociedad democrática. Para mí es ese debate claro sobre el tema. Por centrarme más en el tema, habéis puesto el tema, la relación con la Unión Europea, ¿no? Teníamos, después de la Segunda Guerra Mundial, se decide que hay una alianza en la que quiero defenderme con mis aliados. Mis aliados en la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Vale? Pero yo ahora mis intereses, yo tengo una unión política, una unión económica, una unión de fronteras en Europa, yo quiero defenderme con mis vecinos. Yo en mi casa, o si vivo en una urbanización, o pongo vallas, o pongo un conserje, o dejo las ventanas abiertas, o elijo el modelo que yo quiero de proteger. Pues yo elijo un modelo europeo. Prefiero defenderme con mis vecinos que con Canadá o con Estados Unidos. Más que nada por defender mis intereses, con la independencia del modelo. Ahí la Unión Europea fracasa. Se ha puesto, no digo que tuviéramos un modelo de Unión Europea, porque yo creo que para tener un modelo de defensa hay que tener primero unidad política, unidad económica, y así tendríamos una unidad de defensa. Sí, se oye mal, ¿no? Atrás no oyen bien. Qué una pena, lo siento por la voz. ¿Así se oye mejor? Súbelo un poco, Javier. Procuro hablar, ¿ahora mejor? Entonces, hablaba de, para mí, dentro de lo que ha originado, este conflicto de intereses, lo que ha originado también este conflicto de Ucrania, ha sido, desde mi punto de vista, aunque se quiere potenciar que hemos estado unidos, una derrota, por así decirlo, un sometimiento a la alianza, y una derrota en lo que se llama soberanía estratégica, autonomía estratégica por parte de Europa. Evidentemente, nos han dicho que entremos, han cambiado el modelo energético, fundamentalmente al que era el motor de Europa, que era Alemania. Le ha dicho, cambia tu modelo. Ya no, si entramos en detalles, entramos en qué ha pasado con el gasoducto, el Nord Stream. Primero le dicen que el Nord Stream 2 nunca lo iba a abrir, que no estaba autorizado, no se abre, pero por si acaso algún día quieren abrirse, se lo cargan. O sea, luego el modelo ya ha cambiado, el modelo energético, con lo cual sube el precio del gas del fracking, se hace competitivo y evidentemente ha cambiado el modelo energético. Europa, bajo mis pies. El modelo defensivo, hemos entrado en el modelo defensivo que ellos quieren. Y entraremos en una guerra nuclear, otra irracionalidad. Hablaba al principio de las irracionalidades, que era que hubiera una guerra, que fuera larga. ¿Quién dice que no haya un error? O sea, es una barbaridad utilizar un arma nuclear. Y os acordáis, después de la Segunda Guerra Nuclear se hablaba de la destrucción mutua asegurada. ¿Por qué tengo yo fuerzas nucleares? Porque como yo te voy a machacar y tú me vas a machacar, así nos protegemos. Vaya manera de protegerse, ¿no? O sea, como se dice, estar todo el día con el palo. Mejor baja el palo o no tengamos palo. Desde el punto de vista, Europa evidentemente se ha convertido en una moneda de cambio dentro de esta lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. Que yo no creo que vaya a haber un conflicto, es una guerra comercial, es una guerra de lo que es más importante en este mundo de hoy, que son los datos. El problema del 5G es una guerra de los datos, por la lucha de los datos, una guerra de la inteligencia artificial, ese es el conflicto hegemónico. Y aquí hemos entrado en el camino del medio, Europa, con el conflicto de Ucrania y demás. Y de vez en cuando nos hablan de Taiwán y nos hablan de viajes y demás, y nos tiene... Luego, estoy tratando un poco de no caer en las cosas, en los casos concretos, con el problema tan grave que es el problema de que hay la guerra de información. No sabemos cuánta gente muere, mucha, cuánta gente muere, la información que tenemos, quién es el que ataca, quién es el que bombardea. Esta es una guerra de la información que siempre se dice que el primer derrotado, la primera derrotada en un conflicto es la información, y lo estamos demostrando en un mundo en el que en teoría hay redes sociales, hay control de información, pero no tenemos ninguna. El famoso Russia Today desapareció. ¿Por qué a mí me tienen que filtrar la información? Yo soy suficientemente inteligente para decir que eso me está manipulando, como puedo decir ahora de un periódico o de una cadena. Luego, como veis, este es un conflicto desde el punto de vista complicado. Siguiente punto. Porque si enlazar con eso, hemos hablado un poco de los intereses, cómo podemos hacerlo, qué doctrina de seguridad, cómo nos defenderíamos nosotros, cómo miramos al futuro.
Decía esta mañana, y siempre lo repito muchas veces, que ese viejo dicho de que si quieres la paz, prepárate para la guerra, no. En esas estamos. Y no, si quieres la paz, prepárate para la paz. Más bien, ya está aquí el buenista, el utópico, y como decía, estos tiempos, si en estos momentos hablamos, si consideramos que hablar de la paz es una cosa naif, es que estamos perdidos, nos han ganado el relato. Hay que seguir hablando de la paz. Y sobre todo en estos momentos que son difíciles. Yo admiro a Yone, la valentía, porque dice, Podemos ha bajado en las encuestas por culpa del sí o sí, o bajará mañana por el tema de la guerra ucraniana. ¿Qué pasa? Si estás diciendo cosas coherentes, no me importa. O sea, el tema no es decir las cosas para ganar en las encuestas, es decir las cosas coherentes. Y la gente las entiende. Pero ese relato hay que por eso digo que los gobiernos no cambian si no cambia o si no aumenta la presión de la base social. En mi época de GEMAZ, en mi época de la ministra de Defensa Carmen Chacón, en la época de Zapatero, tras el conflicto de Irak, se dijo que todas las misiones que se realizaran fuera tenían que ser aprobadas por el Congreso. Pero el aprobar una misión por el Congreso significa qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te va a costar y cuánto va a durar, porque eso se contabiliza. Pues voy a llevar tropas a Afganistán, las voy a llevar para esta misión, una misión que es ayudar al pueblo afgano o a misión cooperativa de desarrollo, y por un año. Y si dura más, y por este coste. Y si dura más, vuelves al Congreso y lo renuevas. Se ha acabado. No ha habido todo este tipo de misiones porque no la encarga la OTAN, porque el acuerdo con Estados Unidos no dice que aumentemos el número de barcos en rota, porque tal. No ha pasado nada por el Congreso. ¿Por qué? Porque no se gana. Porque ¿por qué no hay debate en la sociedad? Porque la racionalidad el cuerpo te pide otra cosa. Y entonces entramos en un sistema en el que si no exigimos eso, evidentemente, pues nos imponen otro tipo de relato. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué tipo de seguridad? Yo, cuando entré en Podemos, pues claro, quería pasar en otra utopía de lo que antes era el Ministerio de la Guerra, se pasó al Ministerio de Defensa. ¿Por qué no pasamos a un Ministerio de Paz y Seguridad y definamos lo que es? Ponía paz, para no poner paz solo que van buenista, ponemos paz y seguridad. Pero yo quiero hablar de seguridad, ¿qué tipo de seguridad queremos? Y el concepto de seguridad no se tiene que asociar a las fuerzas y cuerpos de defensa de seguridad del Estado, no se tiene que asociar a las Fuerzas Armadas. Seguridad es un concepto muy amplio, y la seguridad parte porque es seguridad humana. A un ciudadano lo primero que le tienes que dar es seguridad y sus derechos. Después le tienes que dar, si hay una posible amenaza, dile cómo combato esa amenaza. Pues con acuerdos comerciales, con acuerdos diplomáticos. Y al final, yo no digo, no soy antimilitarista, no soy antifuerzas armadas, porque sí que soy antimilitarista. Antimilitarista significa estar en contra del militarismo. Y el militarismo no son los militares, el militarismo es la mentalidad que pueden tener los civiles de utilizar las fuerzas armadas para imponer la fuerza militar para imponer estos criterios. Entonces, en ese sentido, hay que utilizar ese criterio de que sí puede que hacen falta las fuerzas armadas, porque siempre hace falta un elemento quirúrgico que es el último recurso cuando ha fallado todo, cuando ha fallado la política. Como el médico amputa una pierna porque ha fallado todo. O como hay bomberos que tienen que estar profesionales, conocer su uso, porque yo lo que me gustaría sería prevenir y que no hubiera fuegos. Pero también hacen falta fuerzas armadas, como hace falta prisiones, ojalá no hiciera falta ese tipo de recursos coercitivos, pero evidentemente lo que debe primar es lo otro. Lo que debe primar es la política y lo que debe primar es, por así decirlo, la democracia, porque la política siempre yo la asocio a cada ciudadano individual, no a la clase política. Política la hacemos todos. Política no la hacemos el día que echamos la voto a la urna. Política la hacemos el día que salimos a las calles, el día que nos asociamos, el día que nos movilizamos como pensionistas, como ciudadanos y demás. Y para mí esas son las tres claves. O sea, estudiar claramente los conflictos de intereses, de cuál es el origen, para entenderlos. ¿Cómo nos defendemos de este tipo de conflictos? Pues evidentemente en un sistema democrático eligiendo a nuestros representantes
y hacia dónde queremos ir, pues hacia un mundo más pacífico, que sea más solidario y que sea pues eso, pacífico. Eso empieza por nuestro entorno más cercano, que no haya violencia en nuestro entorno más cercano, que no haya violencia en los colegios, que no haya violencia no sé qué en nuestro país, en nuestra ciudad, en Europa, y así iremos, porque claro, luego presumimos de valores, los valores occidentales, los valores tal, pero bueno, cuando nos toca dar caña también en el caso de la migración, en el caso de los conflictos, Estados Unidos y Europa no pueden presumir en este conflicto donde han tenido más resistencia, donde ha sido en África y en Latinoamérica, porque conocen a estos, nos conocen como vendedores de valores que muchas veces dicen, bueno, ahora queréis nuestro apoyo, pero nunca no lo hemos tenido como hemos tenido otro tipo de conflictos. Y yo, no sé, yo aquí pararía porque lo que me gustaría era que no hablar sobre estos temas que he dicho, sino que hablar sobre que vosotros tengáis interés y sobre lo que queráis hacer preguntas y abrir el debate. Pero vamos, me puedo enrollar horas y horas. Le quería comentar que en Barcelona hay una reacción, se están moviendo, y aquí en Madrid es más ambiguo porque está que si Putin, que si Zelensky, pero en Barcelona se están moviendo. Y usted sabrá, ayer, anteayer, hoy, ha habido una reunión de todos los partidos europeos de izquierdas para la paz, contra la guerra. ¿Cómo ha ido eso? Pues sí, evidentemente, o sea, el movimiento de Barcelona, no sé, creo que es este sábado, este domingo. El sábado. El sábado. Hay una manifestación ahí en Sant Jaume. En Barcelona hay bastantes centros, el centro de la Pau y demás, hay que están subvencionados por la Generalitat, o sea, hay centros, son más activos en ese tema y evidentemente es el paso, es lo que estoy proponiendo y es el paso que hay que hacer. Hacerlo aquí, evidentemente, cuesta, pero bueno, estas cuestas, yo creo que no hay que aspirar a una manifestación como la de la sanidad del pasado, que se reúnan 200.000 personas o 500.000 personas, pero yo creo que haciendo gestos es como se hace, haciendo eso todo. Y con respecto a lo que decías, creo que te refieres al acto que ha habido esta mañana, que lo ha organizado Podemos, el Partido de los Trabajadores de los Belgas, Die Linke, el Partido de las Izquierdas Alemanes, y se hizo uno el año pasado, un poco antes de la invasión, y se ha querido celebrar lo mismo, una especie de acto en el que estuvieran todos los partidos de la izquierda, europeos y también los partidos también nacionales, Estado Bildu, Esquerra, el Bloque Nacionalista Galego y demás. Y para mí decía esta mañana que de la paz hay que hablar, y por eso este acto era un ejemplo que hay que hablar, porque hay que creer en ella y que hay que trabajar para eso. Creer en ella es creer que haciendo este tipo de actividades se consigue algo y que es la única manera de implementarla. Pero claro, tenemos un problema. Le comentaba a alguien antes de comenzar el acto, eso que es un acto político, que es un acto organizado por un partido que tiene una representación parlamentaria. En el caso han asistido 2 ministras, ha merecido la atención de ningún telediario. ¿Cómo? Y que no ha merecido la atención de ningún telediario de las 3, no sé si la hablan. La Sexta, que era el que estaba viendo, a los 30 minutos, sabéis que en esto tiene la escaleta, tiene qué noticias sale la primera, qué noticias sale la segunda, qué sale la tercera y qué duración tiene. A los 30 minutos han dicho: nueva brecha abierta por Podemos contra el gobierno de coalición. Yone Belarra dice que no hay que mandar más armas. El presidente de gobierno le ha contestado desde Bruselas o donde estuviera, o sea que le han pasado el mensaje, o sea que sí que lo han seguido, pero los ciudadanos que no se enteren. Y ha dicho: basta de equidistancia, aquí hay un agresor y un agredido, nosotros estamos siempre con el agredido. ¿Quiere decir que nosotros estamos con el agresor? No, o sea, hombre. Pero esos mensajes calan. Quiero decir, ese mensaje, o sea, esto es esos mensajes calan, y ese mensaje hay que combatir y contrarrestar con otro tipo de... Lo más triste es que lo dijo la noticia de la pública, la 1 también. También. Yo Yo me he metido con la Sexta, pero la 1 la ha dicho. Pero lo mismo. Ya no sé lo que habrá dicho la Antena 3, lo que habrá dicho, pero bueno, eso lo quería poner como un ejemplo. No quiero ser tampoco aquí
ver enemigos en todo eso. Pero es la realidad, y esa es la realidad que tenemos que combatir, y es con un incremento de la presión de la base social. Si no hay esa presión social, es que no nos importa. Es que no somos tan solidarios con los ucranianos. Porque claro, cuando nos venga a nosotros, sí. Suponer que un día tengamos... Entonces sí. Pero si somos tan solidarios con los ucranianos, y la solidaridad, podemos debatir cómo se hace. Nosotros pensamos que es no echando más gasolina al fuego. Otros piensan que mandándole más tanques. Bueno, vamos a debatir eso. Eso es lo que yo quiero que se debata. O sea, yo no digo que tenga la razón, pero debatamos. Pero cuando no quieres el debate, me estás dando la razón. ¿Sí? Hola, soy... Sí. ¿Funciona? Sí. Hola, soy Alejandra de Tetuán. Creo que hay una parte muy importante de lo que tú has dicho, y es poner este debate en este momento, como estamos hablando en los círculos, y ponerlo sobre la mesa, igual que estamos poniendo otros, y hablar sobre ello, porque, como tú decías, ya no podemos ver Russia Today, excepto que lo veamos de otra manera. No podemos tener información, y eso no es estar de un lado ni de otro, sino de estar informado, y lo que estamos escuchando de la gente de la calle es lo que están recibiendo de los medios de comunicación. Entonces, eso es una guerra donde, por supuesto, tenemos que estar con los ucranianos, como dice la gente, porque los rusos son malos, y se convierte como en un cómic. Entonces, cuando las cosas se convierten en un cómic, es muy difícil desmontarlas porque no hay argumentos. Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos trabajar la paz, igual que trabajamos la sanidad y que trabajamos otros muchos temas, para poder en un momento dado proponernos salir a la calle y decir, es que estamos en contra de la guerra, ¿no? Me parece que tenemos ahí que dar un paso adelante y empezar a trabajar estos temas, que no son los que están sobre la mesa en estos momentos. Vamos. Sí, tienes toda la razón. Y al final, si ves, la clave está todo en la educación. O sea, yo lo que quería trasladar con esto es que a medida contra más estudias un tema, más ves lo complejo que es y lo difícil que es, pero ahí está la clave. O sea, yo vengo de la educación que vengo, de educación católica, pasé a la teología de la liberación y descubrí también que los ateos son los que más saben de religión, y los pacifistas son los que más saben de conflictos, y de las Fuerzas Armadas son los que más estudian y llegan a esa conclusión. El otro argumento es el no, porque los malos y los buenos. No, vamos a debatir. Y cuando empiezas a profundizar, la gente, o sea, yo no quiero adoctrinar, yo quiero educar, que ya se harán progresistas. Porque claro, es utilizar lo que tenemos encima de los hombros. Decía esta mañana, digo, yo pensando con racionalidad, que es lo que nos distingue de otros animales, porque si no tenemos más de sustantivo que de adjetivo, tenemos más de animal que de racional, pensaba que este conflicto no se iba a desarrollar, pero bueno, se desarrolla. Pues este debate es el que hay que... Y la clave está en eso que yo decía también esta mañana, que había que invertir en esa industria de la paz. Si yo gastara lo mismo en esa industria de la paz que gasto en la industria del armamento, la industria de la paz, que es educar. Educación. Porque el adversario, por así decirlo, tiene muy claro dónde tiene que invertir. En educación. Lo primero que hacen las derechas, lo primero que hace la Iglesia es cambiar las leyes de educación. Lo primero que hace, porque quiere imponer una serie de criterios. Y yo lo que quiero es educar. Como dice Emilio y yo, educar. Enseñarles a la gente, a los niños, a los mayores, a pensar por sí solos. Con eso me conformo. Y por eso el conflicto, como decías, no es bueno, malo, agredido, agresor. Putin, claro que Putin ha cometido un error bestial y es un dictador. Bueno, pero yo no quiero, ese debate es el que quiero abrir. Cuando se hablan los debates, yo creo que llega muchas veces la luz. Lo difícil, contando batallitas de mi generación, pues antes teníamos menos información, pero eso ahora tenemos demasiada, y no sé si es mejor, porque está totalmente mediatizada. O sea, yo que me gusta mucho leer, me di cuenta que cada vez leo más deprisa, más en diagonal y más titulares, porque tengo tanta información que me quedo, digo, esto lo dejo para después.
Y luego me di cuenta que lo he dejado para después, no, que lo he dejado para siempre, porque me ha llegado otro artículo, otra cosa que me tiene más interés y demás. Y esa es la clave con la que se juega. Se juega, si veis en los periódicos, entran todo el mundo. El otro día estaba en un debate con Jesús Maraña y el periodista hablaba también del tema, sobre el tema de que la información está dirigida por el número de entradas. Con lo cual, si yo hablo de Vargas Llosa, de Preisler, de sexo y demás, ese artículo va a tener más clics que cualquier otro, y eso está dirigiendo el periodismo hacia un determinado tipo de noticias y titulares, y la información. Hemos estado hablando de globos como enemigos, y ya no sabemos si eran globos de McDonald's, porque al final, o eran comerciales y demás, y todo el día nos han machacado, hay un avión ahí tirando un globo y otro. Pues así, pero nos comemos todo lo que quiero hablar del tema del globo, como quiero hablar del tema del gasoducto o del tema de tal, que son noticias que salen y desaparecen. O sea, nos meten bulos, nos meten noticias falsas, pero cuando llega una noticia documentada dicen, no, este es una sola fuente y es anónima, no me vale. Bueno, pues eso es lo que ocurrió con el tema del gasoducto, que lo ha dado un premio Pulitzer y lo hubiera dicho cualquiera. O sea, no hay pruebas, evidentemente, no hay pruebas, no hemos visto a nadie, pero me suena, o sea, blanco y en botella, ¿no? Dice, ¿quién se beneficia? ¿Quién gana con esto? Alguien lo ha hecho. Y al día siguiente de este tema decía, no sé si eran los noruegos o los daneses, dice, esto solo puede haberle hecho un Estado, ¿vale? Pues ya tener un Estado, pues o los rusos o los otros, ¿no? Entonces, pues ya empiezas a eliminar y, bueno, solo te faltan las pruebas periciales y que el señor juez te dé la razón. Espera, hay más preguntas. Se apaga, se nos acopla. Son dos preguntas. Una es en relación con la escalada que nos has dibujado, esa escalada en la que cada escalón nos lo vamos tragando de manera insensible desde el punto de vista del armamento utilizado. La pregunta es, ¿cuáles son los escalones inmediatos que desde el punto de vista técnico y del armamento cabe esperar? Para un ignorante como soy yo, la pregunta es, ¿qué son armas nucleares tácticas de uso táctico? Segunda pregunta, para ti, Julio, claro, pero para todo el mundo también. Políticamente se podría llamar, tendría sentido, desde el punto de vista pacifista, llamar a la deserción de las tropas, tanto las ucranianas como las rusas. Gracias. Desde el punto de vista técnico, todos los conflictos, decía esta mañana también, tenía que hablar en 6 minutos, pero tenía todas pensadas todas las frases y hablaba de que todos los conflictos se convierten en un laboratorio de armamento y en un escaparate de armamento. De todos los conflictos, desde Afganistán, por no eso, pues Afganistán fue la guerra de los drones, la guerra de Libia fue la guerra de los misiles Tomahawk, famosos, los israelitas. Esta, evidentemente, se ha convertido también en la guerra de los drones, pero casi en los drones del Corte Inglés, ¿no? Estos pequeñitos que tiran una bomba y que iban casi dirigidos a cada carro de combate. O sea, los rusos debieron perder en las primeras oleadas carros de combate con este tipo de armamento, dron con una bomba, con otro factor muy importante, que es el que ha jugado mucho Estados Unidos y el Reino Unido, que es la información. Es clave. La precisión ahora con cualquier tipo de armamento es casi perfecta. Es únicamente darle los datos del objetivo. Y eso hace falta un sistema de información, satélite, GPS y demás, que eso se lo ha proporcionado claramente. ¿Os acordáis aquel puente en Crimea? Que tal, el buque insignia que cayó también, que ya no nos acordamos, el buque insignia, o sea, fueron hechos muy esos son líneas rojas, o no lo son, evidentemente eran provocadoras, pero no tanto como para no dispararlo. El paso de los carros de combate, el carro de combate es algo que se desplaza sobre el terreno y se supone que no van a pasar, por así decirlo, las líneas rusas. El tema de los aviones
ya es otro tema que se está hablando, nadie quiere hablar, pero es el siguiente paso, ya tiene otro factor más añadido. Yo creo que el avión de combate ya casi es un arma obsoleta, existiendo los drones, ya no hay bajas de pilotos, no hay bajas de tal, porque es un aparato que hace lo mismo que un avión y no tiene el coste todo esto lo que hace, yo creo que las dos partes tienen muy claro todo eso de no cruzar esas líneas rojas. No le interesa ni a Estados Unidos, por así decirlo, ni le interesa a Rusia, de crear un conflicto mundial, que sería. Pero está ahí el tema del arma nuclear. El arma nuclear sigue siendo esa arma disuasiva que nunca se va a utilizar, que siempre está almacenada. Yo no entiendo cómo la tuvieron las dos grandes potencias, no entiendo cómo la tiene Francia, cómo la tiene el Reino Unido, cómo la tiene Corea y demás. Pero existe sí una cosa que es también el error humano. Siempre oímos esas cosas que dan tanto miedo, de que los relevos de la presidencia de Estados Unidos se dan ese maletín, como si tuviera... Nadie cree en ese maletín. Nadie me creo que ese maletín le den la oportunidad a Reagan, a Nixon en un momento de crisis, o a Trump, de que él solo, en una noche loca, se le ocurra apretar ese botón. Pero existe ese riesgo, ese riesgo del error. En cuanto a las armas tácticas nucleares, eufemismos hay todos los que quieras. Las puedes llamar como si fueran... O sea, mátame flojito, ¿no? O sea, pero mátame flojito, que tal, pues un arma nuclear es un arma nuclear. Y que pueden tener tanta potencia como antes había teléfonos que eran como zapatillas, y ahora hay cosas pequeñas que tienen tanta información. O sea, una arma nuclear táctica puede ser muy pequeñita, de poco alcance, pero hace tanto daño como la de Hiroshima o la de Nagasaki. O sea, ¿por qué no hay el tratado de no proliferación de armas nucleares? ¿Por qué no se ha firmado? ¿Por qué después de la caída del muro de Berlín, cuando se llegaron a un acuerdo de ir reduciendo las armas nucleares, que íbamos bien? La crisis de los misiles antes de la caída del muro fue un conflicto peor para Europa que los que estamos teniendo ahora, y se fueron resolviendo con criterios como el de Olof Palme de la seguridad compartida, que decía: tu seguridad es mi seguridad y mi seguridad es la tuya, no vamos a tocarnos las narices, ¿no? Con lo cual era un criterio bueno de yo no quiero que tú acerques mis tropas aquí, no me las acerques las tuyas a mí, a mi frontera, que fue el acuerdo que se llegó con Gorbachev, que ahora todo el mundo niega. No van a entrar países de la antigua Unión Soviética en la OTAN, y yo disuelvo el Pacto de Varsovia, con lo cual vamos a mantener un criterio de seguridad que es crear como una zona de seguridad. Y podríamos haber creado una zona de seguridad, países neutrales, que eso no quiere decir que ese país no crezca, que a ese país no le dé seguridad. Pero hemos entrado provocando, primero todos los países fronterizos, el último era Ucrania, y ahí eso es provocar y no crear áreas de seguridad. Luego, ante esos riesgos de líneas rojas, hay mucha gente o muchos tomadores de decisiones que tienen el cuidado de no pasar esa línea roja, pero puede haber un error. No juegues con fuego, le decimos a nuestros niños, no juegues con fuego que te vas a quemar. No metan los dedos en el enchufe que aquí te va a dar... Pues ese es el tema. Todo ese pasa por un criterio de reducir o desarmar o, como decías tú, objetar, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a esa fase? No. Movimiento como contrario a la mili, la objeción de conciencia, yo creo más en movimientos de presión social, como hubo contra los misiles, los misiles Pershing en Alemania, pues algo que fuera parecido hay marchas contra la potencia nuclear, que ahora mismo han quedado olvidados. Yo creo que ahí habría que seguir por esa línea, más que por... Hola, buenas tardes. Yo soy Paco, el coordinador de Izquierda Unida de aquí de Chamberí, y gracias por la invitación. Yo quería, si me permitís, hacer algunas reflexiones para intentar entender por qué pasan determinadas cosas. En primer lugar, creo que, como ya habéis dicho, pues bueno, no se están mintiendo, no se están contando la verdad de lo que está pasando, el relato es lo que importa, pero yo quería hacer algunas precisiones. La Ucrania que hoy entendemos con sus fronteras se ha generado en el siglo XX. En los siglos pasados perteneció al Imperio Austrohúngaro, una parte, otra a Polonia y la mayoría al Imperio ruso. Crimea
fue de los tártaros y luego del Imperio Ruso. Crimea se le dio por parte de Khrushchev a Ucrania porque pertenecía al Imperio Ruso, porque él era ucraniano. Son cosas para ir entendiendo. Como tú has dicho ahora, al acabar con la caída del muro se le prometió a la URSS todavía que no iba a ampliarse la OTAN, y tuvimos al borracho de Yeltsin que vendió el país y se postuló, bueno, vendió el país a Estados Unidos y a sus propios oligarcas, y yo creo que en ese sentido Putin, viniendo de eso, ha sido capaz de restablecer un poco el orgullo patrio y la humillación que sienten los rusos de haber padecido todo eso, y es lo que hace pues que suceda el fenómeno Putin y el apoyo que tiene. Y luego, en el tema de Ucrania, yo creo que no hay que olvidar que la guerra de Ucrania no ha empezado el 24 de febrero del 2022, empezó en el 2014, cuando dan un golpe de estado a Yanukovych, que supuestamente era prorruso, pero bueno, eso es lo de menos, y a partir de ahí ha habido una penetración del nazismo en Polonia bestial, donde os recuerdo, en Odessa quemaron los nazis a veintitantos sindicalistas vivos, los quemaron, y hay una guerra desde el año 14 donde el Donbass ha sido masacrado. Imaginaos aquí que cuando la situación de Cataluña, pues mandamos a las tropas y bombardeamos Cataluña, pues salvando las distancias es lo mismo. Os recuerdo, hay una corrupción salvaje en Ucrania, ha prohibido todos los partidos de izquierda casualmente y los sindicatos, y ha privatizado el país. Y ha cesado al ministro de Defensa. Por corrupción. Y cesa generales también. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, nos están contando un relato que no es cierto, y yo creo que no es una guerra de Rusia con Ucrania, es una guerra de Rusia con la OTAN, y están intentando lo que hizo Estados Unidos y la OTAN con el postsovietismo, ¿no? Y es intentar desgastar a Rusia, y lo que habéis dicho antes de la industria militar, seguir fomentando, porque es hoy la industria militar, las drogas y la prostitución pueden ser probablemente los tres ejes donde más dinero se da, ¿no? ¿Y qué nos está pasando a Europa? Pues que Europa es la que va a pagar y está pagando las consecuencias. Primero hemos conseguido que países neutrales vayan a entrar en la OTAN. Finlandia, algo se mueve por ahí. El otro día leí que Suiza pues va a bloquear parte de las inversiones, de la confiscación de recursos a Rusia por parte de España y otros países, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo estamos pagando aquí porque efectivamente estamos en una crisis del sistema, y cuando un sistema está en crisis y no hay algo nuevo, pues suceden estas cosas, ¿no? Lo que estamos viendo, la carestía de la vida, la energía, todo eso. Y por último, quería plantearos una cosa de cara al futuro. Yo creo que tenemos que plantearnos, cuando hacemos determinadas cosas, las consecuencias que tienen. Cuando Unidas Podemos decidió entrar en el gobierno, renunció expresamente a hablar de políticas de Estado, y eso lo estamos pagando ahora. No hablamos de política interior, no hablamos de política exterior, no hablamos de otras cosas, y nos tragamos lo del Sáhara, más allá de que gritemos, pero no lo hemos tragado, y otra serie de cosas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, estando de acuerdo con que hay que movilizar a la gente y que hay que crear conciencia, pero yo creo que hay que ser más valientes en nuestras propuestas. Vemos que la derecha, cuando llega al minuto 1 al gobierno, desmantela lo que hemos podido hacer, por ejemplo, en Ara Madrid, en 4 años lo desmantela en 1 minuto y sin complejos. Entonces yo creo que hay que volver al tema de OTAN no, bases fuera, porque yo sinceramente creo que la organización terrorista más grande que existe es la OTAN, lo mismo que el mayor traficante de drogas es la DEA norteamericana. Bueno, pues eso es así, son cosas que no nos cuentan obviamente, porque se supone que van a llevar la democracia a los países. Gracias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, sobre todo en lo que es un poco la raíz de lo que quiero expresar, de que hay que ir al origen de los conflictos, ¿no? Todas las respuestas, has hablado de la crisis, de por qué se ha invadido ahora y no se invadió en el 2014, el caso de Crimea o el tema del Donbass y demás. Evidentemente todo eso tiene, y nos vamos a ir yendo a... Sobre el tema de lo que podemos hacer nosotros, evidentemente, pues bueno, yo no quiero entrar en el debate político, pero también estamos para entrar en el debate político.
cuando Unidas Podemos decide entrar en el gobierno, tiene que entrar con la correlación. Esa es una decisión. Que tú sabrás muy bien que había gente que estaba por no entrar, había gente que estaba por pactar con el PP, con Ciudadanos, o sea, con eso, y había gente con que debíamos quedarnos fuera del gobierno. La decisión política que se tomó es que si no se está en el gobierno, y yo creo que eso se ha demostrado, no se hacen cosas y desapareces políticamente, porque evidentemente hemos visto, aun estando en el gobierno, cómo es el reflejo de nuestras actuaciones en política en los medios de comunicación. Con esa correlación de fuerzas, con los 35 diputados versus los que tenía, evidentemente se negocia qué ministerios hay y el socio mayoritario decide qué cosas no vas a tocar, ni por mucho que te empeñes. Política exterior, defensa, justicia, interior, etc. Pero tanto es así que no tocas, que ni te enteras, o sea, ni te informan. Pues bueno, no es que no lo hayamos comido, eso forma parte. Hay un acuerdo de coalición que nosotros, hablo Comunidad Podemos, lo que hemos tratado es de cumplir esos acuerdos. Todo lo que estamos exigiendo al socio es nada más que lo que estaba firmado en el acuerdo de coalición y todavía no lo hemos conseguido. Estamos con la ley Mordaza, estamos con la reforma fiscal y muchas otras cosas. En los otros temas es que no hemos sido ni informados, ni de los temas más anecdóticos de la abdicación del rey emérito hasta decisiones como la de el envío de armas, o como las decisiones de que los americanos modifican el tratado que fue aprobado en referéndum, de no aumentar el número de tropas en eso, y lo han aumentado. O sea, ese tipo de... Eso forma parte de la correlación de fuerzas y eso es lo que tenemos que luchar. Yo, evidentemente, sí que era partidario de que había que entrar al gobierno, que hay que seguir luchando y que hay que seguir presionando al gobierno, aunque el gobierno sea el nuestro, para que se hagan las cosas. Si no hay presión social, o sea, Rajoy subió la pensión a los pensionistas porque había presión en la calle. Un gobierno de derechas hasta se mueve porque ve que es un socio. El tema del ingreso mínimo vital se consiguió a base de presión. Creo que, bueno, es un debate político en el que yo creo que es lo que forma parte y lo que he querido aquí impulsar, aunque hoy estemos temas de seguridad, que hay que debatirlo para ver que la cosa no es tan simple como que la guerra empieza tal día, que la guerra empieza cuando hay el primer disparo y que la guerra no acaba cuando llegue el acuerdo de paz. No acaba la guerra. Hay un alto el fuego. Y después de un alto el fuego puede que haya 5, 10 o 15 años de negociaciones para resolver este conflicto. Yo ahora lo que propugnaba esta mañana y alto el fuego ya. ¿Por qué? Porque si pensamos que la guerra duraba un mes y ya dura un año, ¿cuál ha sido el coste? ¿Quién paga ese coste? En recursos humanos, en muertes y demás. Pues si para hoy, ya negociaremos. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? El alto el fuego, pero ¿dónde se quedan los rusos? ¿Dónde se quedan los ucranianos? Alto el fuego. Y eso no significa acuerdo con que las fronteras estén donde estén ahora, ni que vayan a estar. No. A partir de ahí empieza una negociación dura que ha habido en conflictos en los que ya tenemos experiencia, desde el IRA hasta el ETA, hasta cualquier otro tipo de conflicto. Y eso es pensar con la cabeza y pensar con racionalidad. Las negociaciones son duras, pero, ojo, la vida es una. Y yo no puedo utilizar la vida del ucraniano para defender mi interés en China, o mi interés del fracking. Y estamos hablando del ucraniano. Ya no hablo del Yemen, o no hablo de cualquier otro tipo de conflicto que no sabemos si ha habido un misil ruso que ha matado a 2 personas, cuando en otro sitio han muerto 200 en un solo día por un atentado, por lo que sea. Eso yo creo que es lo que tenemos que tener en mente y debatir y hacer presión. Pero bueno, me enrollo, como habéis. Julián. No. Eso no. Sí, se oye, sí. Bueno, buenas tardes, soy Julián del Círculo de Chamberí. Muchas gracias, Julio, por el análisis que has hecho de la situación centrada primero en lugar en Ucrania, la guerra, y luego en los temas generales de política de defensa. Y además de todo lo que has dicho, has hecho una serie de propuestas de actuación que a mí me parecen muy interesantes y que además son aplicables no solamente a esto, sino a otros muchos temas, ¿no?
no solo ya para hablar de la defensa, sino para hablar de la educación, de la sanidad, de los derechos, ¿no? Y lo has centrado en dos puntos para mí fundamentales. Uno, que hay que educarse, hay que hacer pedagogía, hay que estudiar, hay que analizar, hay que tener sentido común. Y otro, que hay que ir a la calle, ¿no? Y que hay que reivindicarlo y pelear por ello. Y los comparto plenamente. Ahora, lo que te quería plantear y preguntar, ¿no?, es que el enemigo, como de costumbre, pues es inteligente, ¿no? Por eso lleva tantos, no años, siglos, ¿no?, cuando que pocos dominan a muchos, ¿no? Y en el tema de la educación, una prueba evidente fue lo que pasó en la dictadura, que yo creo que el colectivo, o uno de los colectivos más castigados de la República, ¿no?, fueron los maestros, ¿no? Porque eran los que educaban, eran los que enseñaban a la gente a pensar, ¿no? Y esos fueron, pues, vamos, masacrados, ¿no?, muchos de ellos. Y entonces el problema que veo es que si hacemos esto, ¿no?, educamos, vamos informando a la gente, peleamos por ello y vamos a la calle, el sistema va a reaccionar contra nosotros. Y tenemos que tenerlo descontado, creo, ¿no? Y, por ejemplo, en la modificación que se ha hecho del Código Penal ahora recientemente, ¿no?, pues ahí con el antiguo delito de sedición y de tal, ahí se han endurecido las penas por manifestarse. O sea, antes te podía, un policía podía decirte que le habías agredido, que fuese mentira. Pero es que ahora eso va a ser más sencillo todavía. Y encima, en vez de meterte hasta 2 años, te puede meter hasta 5 años. O sea, es una forma de ir echándonos para atrás. ¿Tú crees que la sociedad española tiene la firmeza suficiente para saber que jugándose eso hay que ir a la calle cuando haya que ir y hay que seguir haciendo pedagogía cuando haya que hacerla, ¿no? Hubo una generación que se supo hacerlo, que fue la de la República, ¿no? Los demás ya no sé si seremos capaces. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo digo, estoy también en política siendo escéptico, pero quiero ser escéptico activo. O sea, por mí que no quede. Yo sé que saliendo a la calle salimos muy pocos y que luego me lo van a contrastar y me van a como dice Ayuso, dice, ahí están los de siempre y tal. O sea, evidentemente es, pero por mí que no quede. Si todo el mundo dijera que por mí que no quede, pues ya seríamos muchos más. Pero la clave está, decimos los militares, pero lo dicen también los industriales, lo dicen los comerciales, la diferencia entre la táctica y la estrategia. Somos ahora muy tácticos y poco estrategas, porque evidentemente todo el mundo estamos pensando en las próximas elecciones, aunque pensemos en las generales, pero antes hay que pasar por las municipales, porque si nos va mal a las municipales y nos va mal a las generales, estamos hablando de 5 meses y de 1 año. Pensar en una estrategia a largo plazo ya hace mucho tiempo que no se hace. Y para esto, nuestro adversario, por decirlo, las derechas, lo hacen mucho mejor. O sea, yo siempre pienso que nuestro adversario es tan listo o más que yo. Partiendo de esa premisa, podrás conectar, tan listo o más que yo. Por muy listo que yo me crea, ojo que el otro es bueno. Y ellos invierten claramente en políticas de educación. En políticas de educación. Porque están formando a los futuros votantes. Lo que yo piense, con 75 tacos, les da igual. Están pensando en los de 15, 16, 17, 18 y están en la educación. La educación, como yo creo que ha sido el gran fracaso, voy a matizar. Siempre he pensado que la transición, siempre se ha hablado de fechas de la transición, empieza en tal fecha y acaba en tal fecha. La transición es un proceso continuo. Como te pares, las cosas son malas. O sea, yo entiendo todo lo que se hizo en la transición, que había que hacerlo moderadamente, ojo que puede haber un golpe de Estado, tal, pero no te pares y nos paramos. La educación empezó con el sistema de la educación concertada. ¿Por qué? Porque no teníamos fácil para generalizar toda la educación, no había recursos, no había escuelas, no había edificios. Y eso es una política adecuada para un momento. Pero luego que no se convierta en que la concertada sea mayor que la pública y que se cierren líneas públicas. Nos han ganado esa batalla.
y ahora son ya, y la estamos pagando con nuestros impuestos. Estamos pagando la educación religiosa, estamos pagando a los curas, estamos pagando, ojo, no hay que ser tontos, Ese debate lo tenemos perdido, como tenemos perdido el debate con la Iglesia, estamos pagando con el concordato, que lo han dicho todos los programas de la izquierda en este país, y ninguno lo ha cumplido. Iglesia, educación, ley de secretos oficiales, todo queda para la siguiente legislatura, que es para la siguiente, o sea, para nunca. Eso es estrategia. Reconozco que es difícil, que soy escéptico, que dice, bueno, es que habría que hacer esto. Sí, si lo haces, pierdes las elecciones. Claro, entonces te van ganando con la táctica. Si tú dices esto hoy, como decíamos, si nosotros decimos esto hoy, nuestras encuestas bajan. Si decimos que no hay que dar armas a Ucrania, estamos en contra de los ucranianos, estamos en contra de tal, y nos ganan el relato y perdón. Claro, entiendo lo que es ese pragmatismo, esa realpolitik, pero evidentemente no es que perdamos la batalla hoy, es que si la estamos perdiendo la de mañana, porque están educando. Yo tengo un estudio sociológico, porque tengo hijos desde 40 años hasta 18, 19. Entonces, una encuesta, decía Carolina Vescanza, que decía, la mejor encuesta es la de los bares, ¿no? Pues mi encuesta mejor es la de mis hijos, cómo van evolucionando y cómo me van viendo. Y mi hija, que ya dejó el instituto y que dejó el colegio, decía, papá, las cosas que dicen el chat que tengo. O sea, ella alucinaba. Ese es el problema. De las cosas que decía. Ese es el problema. Todavía no han votado, pero van a votar. Y yo, que vivo en la zona privilegiada de Majadahonda, cuando voy a Madrid y cuando hay manifestación de veo los autobuses llenos de chavales. Y cuando voy a la manifestación de Podemos, me veo yo y los de mi quinta. No digo que no haya votantes, pero ese es un problema de inversión, es un problema de estrategia. Y ese yo creo que es el debate que tenemos que... soy escéptico, activo. O sea, no es que sea pesimista y voy a estar en las calles y voy a estar luchando. Y voy a tratar de llevar a la mayor gente a mi alrededor. Pero aunque solo sea por ejemplo, ¿no? Pero es una batalla difícil, ¿no? Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristina, soy de Izquierda Unida de Chamberí, y agradecer a mis amigos y compañeros del Círculo de Podemos, con el que llevamos mucho tiempo trabajando conjuntamente, y que nos hayan invitado a este. Un poco retomando lo que había dicho mi compañero antes, pero a mí me gustaría darle otro enfoque y ver, Julio, qué opinas del tema. En principio, no es la guerra de Ucrania, es una guerra en Ucrania. Porque tenemos la manía de decir las guerras de los países, y no, las guerras no son de los países, son en los países. Y siempre que hay una guerra en un país, hay un interés económico global, no solo de ese país. Es decir, en el 2014 se hizo el primer tratado de Minsk, en el que estaban de acuerdo tanto Ucrania como Rusia y tal, y fracasó. Se hizo el Minsk II, que volvió a fracasar. Del 14 al 22, ¿qué ha pasado? Del 14 al 22, ¿no lo he encendido? Vale, tengo un chorro de voz, yo creo que me oyen mejor que con esto, ¿no? Vale, venga, pues lo pongo. Ya, del 14 al 22, ¿qué se ha producido? Un incremento de envío de material bélico y de preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que no eran tan grandes, con, digamos, maestros, entre comillas, básicamente de la OTAN y de países cercanos a la OTAN. No tanto países europeos. Pero Estados Unidos empezaba una crisis económica muy fuerte. Estaba prácticamente en bancarrota, no nos olvidemos de eso. Ellos, ¿qué tenían? Podían sacar lo que ahora están sacando, el gas del fracking. Es decir, si potenciamos Ucrania, si creamos una guerra, que es lo que se ha creado, una guerra en Ucrania, boicoteando cualquier tratado que se pudiese llegar a hacer de paz, el suministro a Europa, sobre todo a Alemania, que al final ha tenido que quitar la cabeza, del gas, venía de Rusia.
caído como pringados, pero el nuestro viene de Argelia, con el que nos hemos enfrentado a través del Sáhara. De verdad que somos un gobierno muy tonto. Pero el tema es así. Entonces, Estados Unidos está consiguiendo que esa crisis económica bestial que tenía, que le estaba afectando hasta políticamente, porque había movimientos muy fuertes en contra del sistema político que tiene Estados Unidos, haya sido potenciado. ¿A costa de qué? De crear una guerra en la cual hemos caído. El secretario general de la OTAN, Steinberg, y la canciller alemana, Merkel, coincidían en base justamente en lo que yo estoy diciendo ahora, que ha sido una guerra creada y mantenida, silenciada, porque la guerra en el 2014 se estaba mandando gente en el Donbass y en Lugansk, exactamente, pero se ha tenido en silencio mientras rearmábamos a las tropas ucranianas, la mayoría de ellas mercenarios de otros países que desfilan con cruces jamadas, no lo olvidemos, para beneficio loor de Estados Unidos y empobrecimiento, sobre todo, de la Unión Europea. Estamos pagando con su enriquecimiento nuestra tristeza, nuestra pobreza y nuestra crisis, sobre todo en las familias que se dicen las más necesitadas, no, en todas las familias europeas, que no creemos que estamos salvando al pueblo ucraniano cuando lo que estamos es salvando al pueblo americano. Pues totalmente de acuerdo, y además es lo que he querido centrar yo el debate al principio, en que esto era un conflicto de intereses. Y he hablado del fracking, he hablado de las materias primas, he hablado de la inflación y he hablado de que era un conflicto entre Estados Unidos, entre los dos hegemones, uno ascendente, Estados Unidos, o descendente, y otro ascendente. Y tanto es así que si la gente quiere datos, estamos en diciembre, hace un año, la guerra empezó el 24 de febrero, en diciembre los documentos que se intercambiaban para evitar el inicio de este conflicto eran entre Estados Unidos y Rusia y entre la OTAN y Rusia. ¿Dónde estaba Ucrania? O sea, Ucrania ese ha sido el terreno de batalla que han escogido para ese conflicto. Y el conflicto, Rusia lo tenía claro y Estados Unidos lo tenía claro. Luego decía que se lo mandaba, que es Zelensky el que ahora no quiere y tal. La guerra empieza cuando uno quiere y acaba cuando uno quiere. Acabará cuando los intereses, pero de momento, por eso decía, como van ganando muchos intereses, muchos... El otro día hablaban de los beneficios, ya no hablo de Repsol, de las 5 empresas petrolíferas que había, herederas de las 7 hermanas. El 50 o el 70% con respecto al 2021. Las empresas que comercian materias primas menos conocidas, más listas, Cargill, Glendor, Bilto, habían subido el 70% también con la crisis de los cereales, con la crisis de la inflación y demás. No van a parar ellos la guerra, no van a parar este conflicto. Y volviendo a estos documentos, en estos documentos se hablaba, eran la base, alguien hablaba, no se han publicado algunos, de que estaban muy cercanos a la paz, eran cosas muy racionales. Es que si se publican, la gente no se cree por qué nos estamos peleando. Porque no es por un problema de fronteras, ni un problema de tal. Como dices tú, la guerra había empezado mucho antes, por eso, como decía tu compañero, hay que remontarse. Bueno, ¿por qué no se cabrearon cuando dieron Crimea? ¿Por qué no se cabrearon en el 2014? Y se han cabreado ahora porque había unas maniobras de los rusos unos días antes y demás, y ya estaban avisando que van a venir, que van a venir. Claro que lo sabías que van a venir. Porque luego, evidentemente, esto es lo que es el fondo del debate, que hay que ir al fondo de la cuestión y sabemos poco. O sea, me gustaría tener información de todas las partes para saber cuál es cuántos son de malo uno y cuántos son de... O sea, yo no quiero en esto, como decía el presidente, estar en la equidistancia. Pero bueno, hay que mojarse. En ese tema yo creo que está claro. Pero también quería también, lo que había dicho en la tercera parte era, ¿qué solución hay para esto? Porque cada vez es peor. Cada vez es peor. Porque en la brecha que se está creando en Ucrania, o sea, una guerra, es un problema generacional. Es como cualquier guerra civil. Ten en cuenta que hay mucha población entre Ucrania, había mucho prorruso, había mucho ucraniano, y ahora son con muertos, con migrantes huidos a otros países. Eso es una crisis ya bestial. Que no sé en Arizona lo que pensarán de eso,
y no sé lo que pensarán en Shanghái. Pero evidentemente hay un pueblo que está sufriendo. Por eso, alto el fuego y luego empecemos a pensar. Hay una cosa que se me ha olvidado, para tener información del otro lado, porque la de este lado no la dan todas las televisiones y la prensa, hay un canal en Telegram abierto que se llama Frente del Este, donde, bueno, pues es la otra, es decir, que se puede de alguna manera... Pero no es fácil. O sea, quiero decir, igual que nos quejamos aquí de la CNN es y muy tal, complicado, yo aquí sí que me quiero poner equidistante, pero que me dejen a mí analizarlo. Sí, por eso. O sea, que me dejen a mí analizar cuál es la buena y cuál es la mala. Bueno, yo iba por lo último que tú has comentado, precisamente. Aquí. Hacia arriba. No, el botón hacia arriba. Ah, de arriba. Iba por lo último que has comentado, ¿no? ¿Cuál va a ser lo que se prevé que puede ser el alto el fuego? Porque ya tú has hablado que no termina ahí y tal. ¿Va a ser un desgaste, como has empezado a mencionar, en Ucrania, en Rusia? ¿Por dónde va a ir ese desgaste? Porque hasta ahora no lo vemos. Por lo último también que tú has comentado, ¿no? Cómo están subiendo las gasísticas, pero también Rusia se está enriqueciendo, porque a través de otros países se está mandando el gas, o sea, eso sigue. Entonces, ¿cuál es, vosotros que pensáis en cuál puede ser el escenario final, el escenario en el que empiecen las cosas a... Lo decía esta mañana, decía Yone Belarra, la ministra, y lo he querido decir yo hoy, un poco, todos sabemos, o sea, aplicando el sentido común, de que esto va a acabar con un acuerdo de paz, ¿vale? Que listos somos, ¿no? O sea, esto no va a durar toda la vida, no va a durar toda la vida. ¿Por qué no lo hacemos lo antes posible? Es que... ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Todo esto va a acabar con un acuerdo de paz. Se va a acabar con un acuerdo de paz. ¿Cuál es el coste de que acabe hoy o que acabe dentro de un año? Tremendo. Luego, utilizando el sentido racional tiene que pararse de alguna manera. Los más listos dicen, claro, es que sin esto está todo el mundo negociando, ganando posiciones para llegar a esas negociaciones o sea, con el mayor terreno conquistado. Bueno, pero seamos un poco, pongámonos en el puesto de los ucranianos. La propuesta que ha hecho, antes hablábamos de un acuerdo de paz, ya hablamos de un alto el fuego. El alto el fuego no significa que haya acuerdo, porque sabemos que un acuerdo va a ser muy difícil y tiene un coste. Un alto el fuego basta con no alimentarlo con gasolina y con echarle agua, no enviando armas y creando países que tengan entidad. La Unión Europea podía haber jugado un papel entre los dos hegemones económicos, Estados Unidos y China, podía haber sacado sus valores de los que presumimos y de los que la Unión Europea surgió frente a la guerra y como un espacio de paz. Pues tío, tira de argumentario y ponte ahí. Pero tenemos al máximo representante diplomático de la Unión Europea alimentando este conflicto y diciendo que la única solución es ganando. ¿Ganando qué? ¿Tú o los ucranianos? Es que no gana nadie en una guerra. En una guerra no gana nadie. No gana ni a los que se creen que ganan. Porque, ¿qué ganas? ¿Por extinción? O sea, y eso ha habido muchos... el estamento militar, como el estamento eclesiástico, es un estamento conservador. Habrá luego curas guerrilleros y habrá militares heterodoxos. Pero y han sido, en todos los tertulianos que han buscado, han tenido que buscar politólogos, porque casi todos los militares decían que la guerra es una locura. Que la guerra es una locura. Es un instrumento quirúrgico que no soluciona el problema. Cuando siempre se habla de cualquier conflicto, nunca se ha solucionado por el tema de la guerra. ¿Cuándo se puede parar? Otra solución más pragmática, cuando acabe el negocio. El negocio del gas o tal. Porque hay otro negocio que está esperando, que es el negocio, lo que llaman la reconstrucción. Que es así de cínico.
Si os vais a un conflicto como el de Palestina en Gaza, las mismas empresas que destruyen, luego construyen. Porque son así de polivalentes. O sea, cuando hubo los últimos ataques en Gaza sobre aquellos refugios subterráneos que tenían los palestinos y demás, el último edificio que se cargaron fue el edificio más grande de Gaza, para construirlo. El último día, cuando ya estaba firmada la paz, se cargan y están diciendo, vamos a tirar al monigote, que esto es otro negocio para nosotros. Perdóname que hable con esta pero es así de terrible. En la guerra de Irak, el primer acuerdo que se hizo en Madrid con esto fue el pacto de la reconstrucción aquí. Ya estaban poniendo, y lo hay en Ucrania ya hay buscando capital para la reconstrucción. Me parece muy bien. En un sistema como es el nuestro de cínico sistema capitalista, que destruya para luego uno dice, ahora vamos a repartir la tarta, tú ya has ganado lo tuyo, ahora me toca a mí al inmobiliario construir. Bueno, pues hay que buscar ese tipo de intereses, que se le agote ya suficiente al lobby armamentístico y que empiece otro negocio que es el de la reconstrucción. Una de esas, en la primera manifestación de Florentino. Me estoy pasando, me parece. ¿Arriba? Sí. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí, compañeros, todo lo que cada uno tenía dentro de sí, creo que lo pudimos largar, ¿no? El compañero, todos los compañeros que hablaron. El tema está claro. Ya todos los que estamos aquí sabemos que el tema no es una improvisación ni una cosa, sino que es histórico, del 2014, etcétera, etcétera. No nos vamos a poner a discutir, digamos, de su verdadera lógica. Yo creo que aquí tenemos que ser y tenemos que aprender de los enemigos, de los medios de comunicación, de todos aquellos que nos quieren confundir y que nos quieren ubicar en un lugar que no es el nuestro. Nosotros estamos por la defensa de los intereses de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, de no a los abusos, pero resulta que cuando aparecen estas cosas como esta guerra, ¿no es cierto?, toda la fabricación de todo este argumentario, digamos, que estuvimos conversando y todo, tenemos ahora una oportunidad que fue lo que salió en el día de hoy. Hablar de la paz. Tenemos que ser inteligentes. Cuando estamos enfrente de un alumnado, ¿no?, como docentes, por ejemplo, y tenemos que los niños tengan que interpretar lo que nosotros queremos, tenemos que tener una metodología para poder llegar al cacumen de los chicos y poder desarrollarlo. En este caso nosotros tenemos lo que salió hoy con el tema de la paz. Y tenemos que tratar de rompernos el coco para ver cómo estos vecinos que tengamos, que son derechófilos y que son lo que son, a ver cómo tenemos la oportunidad de ver cómo podemos entrar en ese camino con 2 o 3 palabras. No profundicemos lo que pasó en el 2014, compañeros, porque hay gente que realmente es imposible poder profundizar con ellos. Entonces tenemos que ser inteligentes y tenemos que tratar de llevar esa paz, ¿no es cierto?, que es la paz del hogar. Es decir, tenemos que aprender un poco de nuestros enemigos. Lo que estábamos comentando, lo que estabas comentando con referencia a lo de la televisión y todo eso, pero no es casual. Ni lo que salió en público, ni lo que salió... están todos manejados de 3... es decir, habrán 2, 3, 5, 10 periodistas que están con nosotros, pero tenemos que tener... es decir, lo digo por experiencia. Como verán, me notan que soy argentina, ¿no? No, sí. ¿No? ¿No se nota? Pero hace 45 años, compañeros, que estoy aquí. Yo pensé que eras uruguayo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero significar es que tenemos que aprender, digamos, de cómo nos quieren manejar
para nosotros tratar de ver cómo podemos hacer para que esto se transforme en unos pocos meses, ¿no es cierto? O en un mes, ¿no es cierto?, en que la gente salga a la calle y estudiar qué técnicas tenemos que utilizar para que los vecinos que no se acercan a nuestro local y que nosotros tenemos que poner la mesita y todo eso. Nada, compañeros, tenemos que ir al 15M. Tenemos que estar en la esquina, ¿no es cierto?, hablando de la guerra, de que queremos la paz y que esto y que el otro. Es decir, el argumentario sin carteles de Podemos y sin carteles de Izquierda Unida y ahí somos pacifistas. Tenemos que tener un poco de estrategia para llegar. Y esto, lo único que puede moverse de esta manera es de acordar con los compañeros, de dejarnos de discursos, de dejarnos de los discursos que realmente se justifican y ser un poco más inteligentes, porque tenemos que ganar un camino que todavía nos falta ganar. Eso es lo que yo pienso, y que en las próximas reuniones de los compañeros en los distintos lugares tratemos de ver esas estrategias, cómo llegamos a los vecinos, porque tenemos que llegar concretamente a las manifestaciones del 15M masivas y elaborar todas las consignas, nada más. Bueno, yo eso estoy totalmente de acuerdo. Únicamente quería un apunte. Hablaba antes el compañero de que el adversario es muy listo y ha tratado de demonizar al movimiento pacifista, llamándole buenista, descalificándolo. Casi cuando han surgido mediadores en el conflicto se le han demonizado, el Papa, Lula, como que, bueno, ya están. Quizá habría que simplificar los mensajes. O sea, yo creo que hay que movilizar en la calle y ir por cosas más pragmáticas. Yo apostaría por alto el fuego ya, con lo que eso significa. Con lo que eso o sea, porque la paz, todo el mundo quiere la paz. Yo también quiero la paz. Ha habido críticas a este acto de esta mañana, organizado por Podemos, por lo que llama Pablo la progresía mediática, pero fijaros que hablando dice, no hay ningún ucraniano. O sea, como criticando el que hablemos de paz. Digo, sí, tampoco había ningún americano, ninguno de la otra. O sea, que estábamos pero fijaros cómo se llega a demonizar. No estoy hablando de OK Diario, no estoy hablando de Marguenda, estoy hablando de Antonio Maestre, que me puso un tuit al cartel diciendo, no hay ninguno, o sea, como diciendo, ¿a dónde vais? Otra vez los equidistantes. Por eso descalifican al movimiento pacifista, porque ya está descalificado, o sea, como diciendo, ya esa frase está quemada, hay que buscar otra. Por eso hay que salir a la calle y digo, alto el fuego. ¿Y cómo se da alto el fuego? Pues mira, no de desarmas, no, quítale la pistola. Pues ¿cómo se defiende? Pues se la quitamos a todos, porque los lobbies de armamento no saben a quién venden las armas, les da igual a un lado que al otro. O sea, son multidireccionales. O sea, te puedes encontrar a quien mejor pague. Como dice, esto es un sistema comercial que a quien mejor pague. Pero bueno, totalmente de acuerdo que algo hay que hacer, poquito a poquito, y sigo con mi escepticismo activo. Oye, disculpad, hay 5 palabras pedidas. Yo cerraría, si os parece, el turno de palabras. Y ahora, como tú quieras, Julio, ¿quieres que hablen las 5 personas y respondes tú? Quizás sea mejor, porque el que más se enrolla soy yo. Efectivamente. ¿Qué has dicho? El que más se enrolla soy yo. O sea que... paso las 5 palabras entonces y luego las respondes Julio. Y mis excusas. Y luego, por supuesto, tenemos un pequeño aperitivo para todos los asistentes. Beatriz, por favor. Sí, yo Beatriz del Círculo de la Laguna. Gracias a los organizadores y a Julio. Más alto. Que gracias a los organizadores, a Julio también, que me encanta por lo humilde que es, y a las compañeras de Izquierda Unida que han venido, porque me alegra mucho ver que asistamos juntos a nuestros encuentros. Y bueno, a ver si conseguimos hacer esto en todos los lugares de Madrid, que no es tan fácil. Y bueno, yo soy mente bastante práctica, mi pregunta es simple, en parte se me ha respondido con algunas de las intervenciones anteriores, pero
nosotros que bueno, yo por lo menos soy lega en todos estos temas militares y muchas veces de política territorial, ¿pudieras decirnos brevemente en qué consistían los acuerdos de Minsk y qué pasó por qué se cumplieron o qué consecuencias tuvo que se incumplieran, y algo breve que nos pueda servir un poco para argumentario cuando nosotros hablemos con otras personas sobre este tema de Ucrania, sobre cuál fue el resumen de qué pasó en el Donbass y los motivos, los intereses que se han movido, que estoy totalmente de acuerdo de que aquí son los intereses de Estados Unidos, es obvio, ¿no? Pero algo sencillo que nosotros podamos utilizar como argumentario, y luego de cara a las soluciones, si tú estuvieras, si se crease una mesa de mediación en la que estuviera España, y imaginemos que pudieras estar tú como persona que interviniera en esa mesa de mediación, en las negociaciones, todo el mundo tiene que ganar algo para que sienta que ha sido un buen acuerdo lo que se ha hecho. ¿Qué le ofrecerías a Rusia? ¿Qué le ofrecerías a Ucrania? ¿Cuál sería la propuesta de paz que podrías hacer? Menos mal que es lega. Volviendo a la solidaridad, aunque no sea una cosa, en teoría, no sea una cosa nuestra como la sanidad, y de menos a más, en Madrid hasta hace poco estaban los sucesores de los movimientos de objeción de conciencia y se hacía esa manifestación el 30 de enero. Y podemos recordar pues que no era nuestro, la guerra de Irak, que fue en Madrid impresionante las manifestaciones que se hicieron y se pueden volver a hacer. En aquellas manifestaciones hubo un gran apoyo del mundo del cine, que es un mundo poderoso, ya lo vemos en los premios de los Goya, y desde luego está muy bien el eslogan alto el fuego. Hola, soy Cecilia del Círculo de Tetuán, y bueno, yo creo que estando de acuerdo con todo lo que se habló, yo también soy una escéptica activa, pero realmente me cuesta imaginarme, porque bueno, no tiene nada que ver la guerra en el momento de Irak con la situación actual, hay un agredido y eso también cambia mucho las reglas del juego, todo muy complicado. Y había una cosa que me llamó la atención esta mañana, que yo estuve en la Conferencia Europea por la Paz, que había varias intervenciones que hablaban de la problemática del cambio climático. Entonces, yo dentro de mi escepticismo creo que no lo voy a ver, pero creo que la problemática del cambio climático va a ser lo que finalmente va a producir que mucha gente que se tenga que sentar en un momento dado a decir, bueno, destruimos el planeta o qué hacemos, ¿no? Y que quizás ese tema favorezca a que haya un cambio de sistema o que algo realmente se transforme, ¿no? No sé si estamos en ese momento, probablemente no, pero me resultó interesante que en varias intervenciones se comentaba. Entonces, como hoy no se ha dicho nada al respecto, un poco era preguntarte, Julio, cómo ves el poder incidir en esto. Y por otro lado, está el tema de la presidencia española en la Unión Europea. En este momento hay una comisión mixta de Congreso y de Senado, hay distintas organizaciones que se están reuniendo para ver qué temáticas son las importantes para tratar en la presidencia, y entonces no sé si sabes o no qué se está cociendo respecto a este tema y si podríamos incidir en algo para que la presidencia española en la Unión Europea tenga un cariz de optar más por la paz, aunque ya lo vemos como está de beligerante el PSOE, pero bueno, a ver si por ese lado también podríamos presionar de alguna manera. Nada más, gracias.
Siéntese, ¿no? Sí, hola. Sí, ¿qué tal? Soy Javier del Círculo de Chamberí. Quería darte las gracias, Julio, por esta estupenda sesión. La verdad es que está siendo súper interesante. Voy a ir muy directo porque ya creo que lo que a estas alturas de la sesión ya se ha hablado. Yo quería preguntarte si podías aportarme, por lo menos a mí, un poco de luz sobre qué pasos concretos y quién los está dando hacia una conferencia de paz. ¿Hay algo en marcha? Naciones Unidas no juega ningún papel en estos conflictos, nunca sirve para nada. ¿Quién? Porque hablabas antes de Europa, claro, Europa está del lado americano, no puede servir. No veo la verdad, ¿quién puede organizar esto? Y un poco si nos podías ayudar, por favor. Justamente ahora se va a reunir la Comisión de Seguridad. Y uno de los temas, bueno, ¿se oye? No. Sí. Bueno, soy Lourdes, soy de este círculo y gracias por venir aquí, Julio, y a todas las personas que estamos aquí, todas las compañeras y compañeros. A ver, se habla de todo, pero a mí me preocupa muchísimo una cosa, y es que contrariamente a lo que ocurrió cuando el gobierno de Aznar envió tropas a Irak y se creó esa movilización tan masiva y tan potente contra la guerra, el mensaje era clarísimo, un no a la guerra. Me preocupa muchísimo que hay una parte de esa izquierda, que es la que está en tertulias, en comunicación, incluso dentro del propio gobierno, que tienen una respuesta absolutamente tibia, por no decir nula, frente a lo que está pasando. Que no se oponen a la guerra, que incluso se ve la OTAN como algo favorable, se deja caer, y en el ambiente, con las charlas entre la gente que yo me muevo, eso cala y hace daño. Cala mucho más que los mensajes que puedan venir belicistas, militaristas, tal. Oír hablar de determinadas personas en las tertulias de la radio, o tú has mencionado alguno de los artículos de La Marea, pero no solamente eso, en redes sociales, gente teóricamente progresista, que ponen en duda todo, que cuestionan todo y que parece como que la parte de Podemos y sobre todo, bueno, Ione y Irene son como dos locas, en fin, que están dedicadas, es un poco la imagen que dan, que están dedicadas a decir que no a todo. Quiero sacarlo a la luz porque me preocupa muchísimo, porque creo que en gran parte de la gente que se puede movilizar y que puede convencer a otras personas, esto está calando, y yo no sé exactamente de qué manera se puede o neutralizar o combatir o contrarrestar. Pero mi opinión es una de las cosas que más daño están causando, porque están impregnando de verdad. Oigo cosas que a veces no me las puedo creer, como que la OTAN es el progreso. O sea, bueno, ya no lo he llegado a oír, pero de gente que se ha movilizado antes contra la OTAN, y eso es por algo, o sea, y quería sacarlo aquí, vamos, por lo menos tocarlo, para tener conciencia de esto. Bueno, pues esto es una prueba más de lo que decía al principio, de que estos debates nos sirven a todos para aprender. Cuando decía la compañera de que era legal la materia, pues quiero decir que en estos, y decía al principio siempre que hay que huir de los expertos, porque hay muchas de las cosas que es únicamente sentido común y ver las cosas desde fuera. Muchas veces el estar tan metido en el tema o considerarte experto es un poco el ombliguismo y no somos capaces de salir de ahí. Tus preguntas son muy interesantes, lo que pasa es que no soy capaz de responderlos. Hablábamos antes, decía la compañera, de que había que mirar para adelante. Bueno, evidentemente los acuerdos de Minsk se firmaron en 2014, pero probablemente, atendiendo al compañero, pues todavía habría que ir más atrás para ver cuáles son los orígenes de cómo se crearon estas repúblicas, cuál es el origen de cada una. Pues tenemos un ejemplo en España, no tiene nada que ver Andalucía con el País Vasco, ni con Cataluña, ni demás, ¿no? Es un problema, pues las repúblicas del Donbass, todo lo que es el este de Ucrania, siempre se ha considerado más prorruso que la parte oeste. Evidentemente ese era el debate, unos acuerdos que se firmaron de pacificar esa zona, pero que se acusa también de que a Rusia
rompió esos acuerdos de pacificación, se acusa también de que hubo terrorismo por parte de esos presidentes que hubo, evidentemente de ahí parte ese debate y han estado en conflicto, por un lado le llamaban terrorista y por otra parte que era como que eran prorruso durante estos 8 o 9 años. ¿Y por qué hasta ya el conflicto ahora? Pues como decía la compañera, pues son otros temas coyunturales porque esta no es la guerra de Ucrania, es la guerra que se ha desarrollado en Ucrania, ¿no? Pero eso es un poco lo que nos hace falta, educarnos en ver cuál es el debate y cómo posicionarnos. Y cuando ya se rompe y surge el conflicto, hacía la pregunta de cuál era la posibilidad de la mediación. Si estuviera en una mesa o que tuviera... Hay gente que tiene mucha experiencia en mediaciones. Ha habido conflictos con la guerrilla latinoamericana que tienen esa profesión de mediador, que tienen su técnica, ¿no? La técnica es empezar primero, probablemente por lo más sencillo, el alto el fuego, luego utilizar los tiempos, luego utilizar otro tipo de presiones. Cada conflicto tiene su técnica, pero parte por eso, por buscar una solución pacífica. ¿Os acordáis que aquí cuando hubo el conflicto de ETA venían mediadores del IRA? También como que, o sea, gente que ya tiene experiencia, pero nada es exportable. No vale la solución de un tema, no vale para el otro, pero por ahí se empieza. Probablemente, empezando por lo más sencillo, alto el fuego, buscar gente representativa para que entre en las mesas, buscar tiempos y demás. Ese sería el debate que lo podría hacer. No, pero nosotros tenemos, porque tenemos, por ejemplo, a ti que tienes experiencia en temas militares, tenemos a Enrique Santiago que tiene experiencia de mediación. Yo estoy hablando en tema general, sería a nivel, en un conflicto doméstico, estoy hablando de instituciones, podría haber jugado un papel la Unión Europea, que ya no es válido, podría haber jugado un papel la ONU, podría haber jugado un papel el Vaticano, podría haber jugado Vaticano por ser el Papa quien es, no por ser, o sea, ese es un tema que se puede negociar, pero también si te fijas, intereses bastardos han ido quemando esas posibilidades de cuando hay el conflicto. Luego es un tema difícil, pero bueno, es el único camino que yo veo de unas negociaciones. Un acuerdo no es un documento que se firme, sino una cosa que se va produciendo con mucho tiempo y con pasos distintos. Por eso propugnaba, que podía ser una idea genial de este ciclo de Chamberí, apostar por el alto fuego ya como resultado de este debate. La pregunta que hacía la compañera también sobre el tema creo que respondió sobre el tema de Irak y el alto fuego, es buscar un poco esa solución, porque estamos hablando de vidas humanas y evidentemente de este tema no le hables, como decía la otra compañera, no le hables a una familia que está sufriendo un problema judicial o que está sufriendo un problema de pérdidas de familiares, de otro tipo de conflicto de intereses. Dice, yo lo que estoy perdiendo es a mi familia que ha tenido que emigrar de mi país y demás, ¿no? Lo que decía Cecilia sobre el cambio climático, yo no estaba en todas las intervenciones, pero algunos había representantes de partidos verdes y demás. Evidentemente es un tema transversal a todo este tipo de conflicto, que estaba incluido también como una amenaza hasta en el concepto estratégico de la OTAN, antes de que apareciera lo de Ucrania y que apareciera lo de China, y evidentemente sí que ha producido hasta un cambio en el modelo energético. Ha sido un paso atrás. El cambio energético de pasar del gas al fracking es un paso atrás. El que Alemania ha tenido que abrir las minas de carbón es un paso atrás. El que se esté viendo ahora que si las centrales nucleares son útiles o no son útiles es un paso atrás. Luego, evidentemente, todo está entrelazado y este conflicto es un conflicto de intereses. Y hay intereses pues, de las petroleras, de demás, que han jugado con esto, no hacen nada, pero aprovechan que el Pisuerga la pasa por Valladolid para sacar jugo a este tema. Luego, el cambio climático, claro que tenía que ser uno de los temas trascendentales. No estar hablando de Patriots, ni hablando de Leopard, sino cómo defendemos el planeta. Decía Javier, pasos concretos. Bueno, pasos concretos los ha habido. Yo quisiera pensar que los hay. Yo pensaba que hay alguna vía abierta. Siempre digo que siempre que se abre un conflicto, se abre. Ha habido intercambio de prisioneros. ¿Cómo se hacen esos acuerdos de intercambio de prisioneros? Ha habido acuerdos para sacar cereales de Ucrania. Ahí tiene que haber interlocutores, tiene que haber gente con sentido común. O sea, hay algunas vías abiertas que podrían ser caminos pero no lo sé.
Los hubo más claros al principio, en marzo, con Turquía, con Erdogan, estuvieron casi a punto, que era lo más fácil. Ahora los veo cada vez más difíciles, pero quiero entender que hay vías abiertas, ojalá el Vaticano esté haciendo, ojalá el secretario general de las Naciones Unidas esté haciendo algo, pero no lo sé. Para mí, para meter prisa es únicamente al estribillo, presión social. O sea, presión social como la gente estamos hartos, aunque estemos aquí en España y muy lejos, porque si os fijáis, al principio, todos los días, el país sacaba titulares a 5 columnas de la guerra de Ucrania, con lo que había. Ya nos hemos acostumbrado, ya lo hemos normalizado. Eso es terrible, eso es terrible. Estas primeras páginas. Eso es terrible, quiero decir que eso es terrible. Eso, cuando llegamos a normalizar el conflicto, pues tenemos que normalizar que queremos un alto fuego, que queremos que esta guerra acabe, y es la mejor manera de ayudar a los ucranianos. Y lo que decía Lourdes, totalmente de acuerdo, esto es lo que los técnicos llaman ganar el relato, ¿no? Y nos ganan por goleada. Como dice Pablo, es que los medios es que son todos de la derecha, es que no hay ninguno. Es que no hay ninguno. 1 y medio. Y no nos pondríamos de acuerdo ni quién es el 1 ni quién es el medio. Entonces, y es evidentemente, vemos que estamos siempre a la defensiva. Es verdad que esto, pues a mí me han dicho que, ¿cómo te puedes creer esa barbaridad? O sea, yo hay veces que me da vergüenza contrarrestar algunos bulos. Y dice, pero ¿cómo tú te puedes haber creído este tipo de mensaje? Pues me encuentro en el debate. O sea, me encuentro en el debate. ¿Tú qué tal? Te desvían la atención, Pero eso es una técnica. Y como decía el compañero, el adversario no es tonto. Y el adversario no nos desvía. Y hay temas que están en la agenda todos los días, que es contra Podemos mejor, y hay otros temas que sí que lo dicen, pero lo dicen un día y se olvidan. ¿No? O sea, es que hay cosas que parece que ni han pasado, que han pasado hace 4 o 5 meses, ¿no? Y nos acordamos porque forma parte del mundo que vivimos, y hay que ser consciente de que esa realidad está ahí, y hay que tratar de hacer, cada vez es más difícil hacer pedagogía porque estás siempre a la defensiva, no estás poniendo tu relato, sino estás defendiéndote del ataque, de que te dicen, pero tú no sé qué, pues tú peor, pues tú eres putinista. Pero, joder, otra vez, la M con la A, ma. Y dicen, no, y es muy difícil, o sea, es muy difícil hablar. En fin. Julio, la presidencia española. La presidencia española, sí, tiene razón. Mira, el ocupar la presidencia española, la agenda la marca la Unión Europea. O sea, el que se celebre el semestre es que organiza los actos, los ministros presiden las comisiones, pero la agenda la dirige la Unión Europea. O sea, la influencia que pueda... O sea, España va a tener visibilidad, el presidente Sánchez va a tener mucha visibilidad, interesa, si se organiza bien, como pasó con la OTAN, qué bien organizada está. Pero allí es quien manda la agenda y se habla de lo que se quiera, y el concepto estratégico lo elaboró la OTAN, ¿no? En esto ocurre, o sea, no podemos imponer la agenda. Evidentemente estará, como estará esta semana que hay una conferencia de seguridad más importante del mundo. Pues estará, pero estará... Está en la orden del día. Sí, estará, pero para imponer el relato que quiere. Ojo que viene la primavera, que van a venir otra vez, con lo cual ya quiere decir que tenemos guerra hasta el verano. O sea, con esto de que como estamos esperando ya la ofensiva rusa de primavera, no pienses en acuerdo de paz en marzo, ni en abril, ni en mayo, porque esto ya va a durar hasta junio. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo y diciendo cuál es el relato que es el que hay que contrarrestar, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que aprendo mucho.
Vida en estado frenético no es práctico, fácil, generalizando lo genérico. Diferencio lo finito siendo infinitésimo. Me tomo el presente como mi estado de ánimo. Podría ser alguien, empieza por ser tú mismo. Un beso en la mejilla que me está pidiendo auxilio. Rumbo para el exilio, en un globo de helio. Todo dando vueltas para volver al mismo sitio. No existe presente si no das el primer paso. Vivir el presente forma parte del pasado. No elegí esta vida, es la que nos ha tocado. No hay fuerza mayor, solo hay una solución. Ecuación de primer grado, tenlo por seguro. Dudas solo son para inseguros. No veo nada oscura si lo tengo todo claro. No estoy perdido, pero sigo buscando. Sigo viendo todo como antes, tirando de arte, clase y porte, preguntándote el por qué en el parque. Ya ves, vas que quieras que te busque cuando ya he perdido el norte. Vas que quieras que lo intentes y perdí las intenciones. Escribo en verso como forma de evadirme. Uso el sarcasmo como escape a este desorden. Salí de la rutina sin oxígeno en la cumbre. Soy el underwriter en estos juegos del hambre. Es que la vida siempre frenética, infinitésima. Ánimo presente, dale, llévalo a la práctica. Podría ser alguien, empieza por ser tú mismo. Un beso en la mejilla que me está pidiendo auxilio. Rumbo para el exilio, en un globo de helio. Todos dando vueltas para volver al mismo sitio. Que tira de clase, que tiro de arte, sin un mar de que tengo luz verde. Contigo un tarde, prendo y al norte un hordado grande que no sé por dónde. Que cobran sobre mis sobras razones, viviendo el caso en mi coche que suena cliché. Aquí las conciencias se cocinan en la conce. Y cambio el curso, fijo el rumbo en el ocaso. Cerca de ti, alejándome de todo. No sé ver el vaso, se la vi. No sé si está lleno, quiere estarlo. Toma y prueba, rueda que no deja de girar. Baja la marea, casa con vistas al mar. Malos pensamientos a la venta. Silencio de ventas, pagué más de la cuenta. Deja de mirar y perdí el pulso a cada susto y a su paso. Deja de mirar cómo se rebasa el paso. Esta línea recta puede que no sea el atajo. Tengo buena mano pero chica, corto y paso. Diferencio viendo todo claro, está latente. Ser feliz a ratos me es indiferente. Pasarán los años y no hay nadie que lo intente. Dime la diferencia entre raro y diferente. Vestir de casual de atuendo, atiendo a cada paso que piso, no lo entiendo. El origen es incierto, porque el ritmo es la mejor rima del tiempo. Es la mejor rima del tiempo, la mejor rima del tiempo.